Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webcast de actualización de normas contables y temas de sostenibilidad. Mi nombre es Michelle Orozco y tengo el gusto de estar acompañada de mis socios Juan Duque, José Wendolain y Mario Alberto Gutiérrez. Nosotros cuatro vamos a estar cubriendo varios aspectos muy relevantes que creemos aplican a este periodo y para que se analicen para los estados financieros de 2024. Y antes de iniciar con la agenda, me gustaría hacer un recordatorio sobre los temas importantes para aquellos que necesiten y o quieran los puntos NDPC, que es bien importante considerar que este webcast otorga 1.5 puntos. Para tenerlos de favor hay que permanecer al menos 1:20 de lo que dura este webcast y al final del webcast van a recibir un código QR en donde va a estar la evaluación y necesitamos que al menos tengan un 75% de aprobación para entonces contar con los requisitos para poder acreditar estos puntos para el NDPC. Bueno, pues sin más, me gustaría tocar brevemente los temas de la agenda. Como ven, tenemos 4 áreas importantes en donde pues cada uno de nosotros vamos a estar compartiendo algunos puntos que consideramos relevantes compartir con ustedes. Los primeros 2 puntos tienen que ver con aquellas modificaciones, mejoras, nuevas normas que aplica para la preparación de los estados financieros, es decir, normas contables. Y está dividido el primero y el segundo tema entre las normas que ya son aplicables para este año, por lo tanto, de acuerdo con la NIF B1 para efectos de las NIF mexicanas y la IAS 8 para efectos de los estados financieros preparados bajo IFRS, normas contables de IFRS, las empresas deben de considerar estos cambios, evaluar si les son aplicables y entonces reconocerlos en sus estados financieros con las revelaciones correspondientes. Entonces, en este primer apartado vamos a estar cubriendo aquellas que son relevantes para el 2024, pero también las mismas normas que les mencioné, la NIF B1 y la IAS 8, también requiere que pongamos el posible impacto de las normas que ya son emitidas al día de hoy y que pudieran tener un impacto sobre los estados financieros. Entonces, también vamos a estar cubriendo estas normas contables en el apartado 2 y vamos a ir a detalle para que pues, puedan
en su caso, revisar y evaluar si les son aplicables. En el punto 3, vamos a estar ya haciendo una combinación entre temas contables y fiscales, pero un tema súper relevante como es el tema del Pilar 2 y vamos a recorrer un poco más a detalle esto. Y por último, un tema también muy relevante actualmente, pues son todos los temas relacionados con normas de sostenibilidad. Vamos a hablar sobre las globales y la local que se acaba de emitir hace un mes y bueno, pues las posibles repercusiones. Pero sin más, pasamos pues al primer tema. En el primer tema, pues como les comentaba, tenemos los nuevos requisitos de las nuevas normas vigentes para 2024. Y aquí pues les puedo compartir que para efectos de las NIF mexicanas, como pueden ver en la pantalla, tenemos primero una modificación que se hizo a la NIF A1, en donde pues básicamente lo que está modificándose es que se cambió la palabra significativamente por importantes. Y básicamente hay varios párrafos que se están modificando, pero el principal cambio que detona esta modificación es que es importante que las administraciones hagan una evaluación sobre sus políticas contables y pues y la información que se incluye en los estados financieros para asegurar que se incluyan aquellas políticas contables importantes y no significativas y por lo tanto, pues en su caso evaluar si tienen alguna modificación a incluir en dichas políticas, por ejemplo. La norma las modificaciones dan un poco de mayor detalle para hacer este análisis. Otro tema que cambió, y este es muy específico a cierta industria donde pues existen activos biológicos, en donde pues existen aquellos que se califican como productores, que pues dan o soportan la creación de otros activos. Básicamente en esos casos lo que se modificó es que pueden calificar estos activos biológicos productores como sujetos a que se les pueda incorporar la capitalización del costo integral del financiamiento y entonces con esta aclaración se permite esa adecuación para pues, que se puedan incorporar esos costos dentro del valor del activo. Se modificó la norma NIF C6, la D6 y la NIF E1. Por otro lado, también se modificó la NIF C10, que básicamente en esta norma lo que se incorporó son detalles de cómo reconocer la contabilidad de cobertura pues, sobre instrumentos de capital y pues que los cambios se reconozcan directamente en otro resultado integral. Entonces también ahí la norma nos da las guías y el contexto adecuado para pues, evaluar en todo caso si existe una modificación que hacer en los estados financieros. También una aclaración que se hizo sobre pues, los instrumentos financieros por cobrar y vender. Se modificó una O por una I, y vender, para justo hacer la precisión y lo que buscaba el CINIF es que no hubiera malas interpretaciones de lo que significaba esta categoría y entonces se hace esa precisión en donde pues la administración mantiene el instrumento para recolectar los flujos relacionados con el mismo, pero también a su vez mantiene pues la posibilidad de en el momento que lo considere conveniente hacer la venta de dichos instrumentos. Entonces se hace esa aclaración y por último una aclaración a la norma NIF D4 que esa básicamente da elementos para considerar la tasa que es aplicable, la tasa fiscal que es aplicable para cuando se determinan los impuestos diferidos relacionados con partidas de utilidades acumuladas no distribuidas. Entonces, pues esos son, en resumen, los cambios aplicables para la NIF. Y como pueden ver en la pantalla, tenemos 3 columnas en donde se muestran los cambios y modificaciones para las IFRS, que también este año no hubo una nueva norma, simplemente modificaciones, y Juan nos va a ayudar a llevarnos al detalle de cada una de estas modificaciones. Juan, yo creo que primero lo más importante antes de empezar con las modificaciones de la IAS 7 y el IFRS 7, tal vez irnos sobre pues qué es un acuerdo de financiamiento a proveedores. Sí, de acuerdo. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de participar aquí con ustedes. Vamos a hablar de lo que representa este tipo de acuerdo de financiamiento con proveedores.
Normalmente, hoy en día, las compañías están necesitando una eficiencia en su capital de trabajo y por lo tanto ha habido acuerdos en los cuales este, el proveedor normalmente le vende sus bienes y servicios al comprador y se fijan los términos de pago, los términos en que las facturas van a ser pagadas, ¿no? Los términos normales de comercio. Sin embargo, ha habido casos en los cuales los compradores han tenido que retrasar los pagos y entonces se ha buscado la posibilidad de que entre una institución financiera, un banco normalmente o una agencia de otorgamiento de crédito para que normalmente en una fecha más temprana se le pague a los proveedores esas facturas. Por eso este tipo de programas típicamente te da la facilidad de que los, digamos, compradores se puedan esperar hasta que paguen normalmente una fecha más tardía que inclusive la factura y los proveedores puedan cobrar la factura con un mayor tiempo de anticipación. Esto quizás en los últimos 3, 4 años se ha puesto de uso común. Ha habido bastante discusión sobre el tratamiento contable, principalmente en la discusión si este tipo de acuerdos representa una continuidad de la cuenta por pagar al proveedor o en realidad hay una sustitución de la contraparte y le tendríamos ahora una deuda al banco porque deberíamos considerarla como tal para efectos de presentación en los estados financieros. En ese sentido, es importante que pues, al día de hoy cada uno tengamos identificado si estos acuerdos existen y cuáles han sido las conclusiones sobre el tratamiento contable. ¿Qué es lo que cambió este año? ¿Qué es lo que tenemos nuevos en 2024? Bueno, nos hacen una aclaración, nos hacen un requerimiento específico para buscar transparencia en la información, porque antes de esto realmente no tenemos unas, digamos, reglas contables específicas que incluyan revelaciones y siempre ha habido la duda de que quizás a veces los estados financieros no son transparentes, no son claros de cuál ha sido el tratamiento para las cuentas con proveedores que están bajo este tipo de acuerdos o programas. Por eso, dentro de lo específico de este año, nos han dado unas guías para aclarar bien qué significa acuerdo de financiamiento con proveedores y unas revelaciones que, por ejemplo, debemos claramente señalar el valor en libros, cuál es el monto de los pasivos que están asociados al programa y incluir información sobre de esos pasivos que la compañía o el comprador todavía tiene pendiente de pago a la fecha de reporte, cuáles ya han sido pagados anticipadamente por la institución financiera al proveedor. Eso es información realmente nueva. Aquí, como se imaginarán, es importante tener una comunicación buena con el banco porque para preparar este tipo de información se necesita obtener del banco normalmente información y confirmación de cuáles facturas que están bajo el programa ya han sido liquidadas al proveedor. Otra de las informaciones nuevas que nos piden es un rango de fechas, que un poco hagamos la comparación entre cuál es el periodo promedio de pago para los proveedores que no están en el programa versus los que están en el programa. Eso hace que se pueda entender un poco cuál es la diferencia que tengamos en tener el programa en sí versus lo que no lo tiene. Típicamente la expectativa allí es que los días de pago o el rango de pago sobre los proveedores que están en el programa sea más alto, la compañía paga más tardío comparado con los que no están en el programa. Aquí, como se entiende y la información cruzada con el banco, quizás al día de hoy inclusive no la tenemos para este año 2024, se ha dado la flexibilidad de que la revelación, aunque es comparativa, la hagamos principalmente hacia el cierre de 2024 y no hacia el inicio del año. Algo de lo que nos piden en esas explicaciones es que veamos los movimientos que tienen este tipo de pasivos como definidos un poco en la norma en el término de cambios no monetarios. Por ejemplo, si yo tengo el programa para no todos los proveedores,
pero durante el año algún proveedor que no estaba al programa entró al programa y eso hace que, por ejemplo, una cuenta por pagar que está considerada comercial pase a ser una cuenta por pagar de financiamiento con un banco, por el programa, ese cambio no representa un flujo en sí, pero sí representa un cambio en el saldo de balance. Entonces, es como una especie de conciliación. Si igualmente nosotros tenemos cuentas en moneda extranjera que se tienen que actualizar en función del tipo de cambio, eso tampoco representa un flujo efectivo, pero sí modifica el saldo. Nos da la facilidad de términos y condiciones similares. Para hacer estas revelaciones podríamos agrupar, por ejemplo, los que se mantienen como cuentas por pagar, quizás son condiciones similares, aunque las contrapartes y los bancos sean diferentes, y los que son considerados quizás más una especie de deuda, también podemos agruparlo y hacer dos subgrupos de información en esta nota, ¿no? Esto, como veíamos, es algo nuevo para el 2024. Esto es de lo que nuestros clientes hoy en día ya están buscando la forma de cómo obtener esa información porque necesitas el apoyo de los bancos, ¿no? El resto de las revelaciones, como por ejemplo, si este programa te afecta o no en el riesgo de liquidez que revelamos normalmente en los estados financieros, dado que ahora tenemos que centralizar típicamente las cuentas en una, dos, tres instituciones financieras versus tener 50 o 60 proveedores, normalmente hemos explicado si esto impacta o no la liquidez, cómo al tener una contraparte, digamos, representada por un banco versus una diversidad de proveedores, en el caso de que debamos hacer el pago, pues sí hay un riesgo diferente para la compañía. Perfecto, Juan. Pues sin duda estas modificaciones que implican nuevas revelaciones, pues hay que tomarlas en cuenta para los estados financieros de 2024. Ahora tenemos un cambio también que se hizo a la norma IFRS 16, que esta básicamente pues es la norma de arrendamientos bajo IFRS. Y bueno, pues cuáles son los cambios significativos, que en realidad aquí es distinto, ¿no? No son revelaciones, sino más bien es medición de ciertas transacciones dependiendo de si la compañía pudiera tenerlas. De acuerdo, esto es muy específico. De hecho, la discusión viene desde una decisión de agenda. Más adelante vamos a repasar el tema de las decisiones de agenda, pero digamos que en base a las dudas que había, en particular alguien tenía una transacción donde hay una venta de activos con un arrendamiento de regreso posterior y realmente si uno leía la norma contable estaba muy claro que lo que se busca en esos casos es que al tener una venta que califique como venta siguiendo los criterios del IFRS 15, la ganancia que se obtenga ahí no se reconozca al 100% porque yo me retengo el derecho de uso del activo, ¿no? Entonces se puso una especie de límite al cálculo de la ganancia y como que cuando el arrendamiento posterior es pago fijo, pues se entiende cómo funcionan normalmente los cálculos. Pero está la particularidad que la duda surgió de que el pago no es fijo, el pago que va a tener este arrendamiento posterior, sino es variable y esa variabilidad es en función a algo diferente a un índice o tasa. Si recordamos, normalmente el arrendamiento que se deriva de índice o tasa, como lo que va a fluctuar por inflación o lo que va a fluctuar por tipo de cambio, lo reconocemos en el balance como parte del pasivo, pero cuando, por ejemplo, se paga en base a las ventas, no lo reconocemos. Y esto era algo particular porque aquí por la mecánica de este tipo de transacciones sí reconoces un activo por derecho de uso y un pasivo. Luego la duda era, bueno, si en el arrendamiento que no está bajo estas características no lo reconozco y aquí sí lo voy a reconocer, pero sigue siendo variable, ¿cómo va a ser los cálculos? Lo que hace aquí, digamos, el IAS viene esta modificación, es darnos unas guías, no establece en sí un método específico para hacer cómo se va a manejar la contabilidad subsecuente del pasivo. Como decías, si hay que hacer cálculos, lo que nos da la idea es de que pueden haber dos métodos para definir cómo se va a manejar la actualización del pasivo, la amortización del pasivo de forma subsecuente. Uno, si hay que hacer cálculos de pagos esperados de renta, hay que tener igual una tasa incremental de costo financiero para utilizarla o hacer un cálculo como lo yo defino aquí, que son pagos similares o iguales a través de la vía del arrendamiento y en esos casos mantener como una especie de tabla de amortización
lógicamente los pagos reales pueden ser diferentes en cualquiera de los métodos. Lo que nos dicen es, bueno, cualquier diferencia entre la realidad y lo estimado va a resultados, pero lo que esto quiso definitivamente es que la ganancia que se obtiene por venta del activo se limite a lo que se calculó el día uno, que es solamente lo que le transferí realmente al tercero por la venta, que lo que yo me retuve con derecho de uso del activo no se reconozca como ganancia en venta. Y entonces, en resumen, es la ganancia está limitada por la venta porque recibes el activo de vuelta en arrendamiento. Y lo sugieres de este caso es que si aplicabas la regla de arrendamiento general, como está basado en rentas variables, no se reconocería un activo y un pasivo por el derecho de uso y el pasivo por arrendamiento, pero en este caso, como está ligada esta transacción y lo que pues cambia es que sí debes de hacer una estimación de ese activo y ese pasivo, porque pues lo estás arrendando bajo este criterio de venta con arrendamiento posterior. Así es. Entonces, aplicable a partir del 1 de enero a quienes, de 2024, a quienes tengan estas transacciones. Y por último, tenemos una modificación a la IAS 1, que es aquella norma bajo IFRS que nos indica básicamente pues, los criterios para presentar estados financieros. Entonces, Sí. ¿qué es lo que cambió? Esta también fue una discusión interesante. Siempre ha habido la duda de lo que significa a la fecha de cierre de reporte y normalmente hacemos la evaluación básica de empresa en marcha por los siguientes 12 meses, cuando tengo deuda que debe cumplir también ciertos requisitos o índices o cualquiera de los covenants que estén establecidos en un contrato, pero estos covenants no se miden cada 12 meses, sino se miden con un periodo de mensual, bimensual, trimestral, semestral. Siempre hubo algunas dudas si esa posibilidad o expectativa de cumplimiento formaba parte del análisis a la fecha de reporte. Aquí nos aclaran que no. Cuando estamos haciendo a la fecha de reporte del análisis debe ser con las condiciones existentes bajo IFRS a la fecha de reporte. Lo que suceda con las expectativas hacia adelante no son parte de la definición para presentar como circulante o corto plazo versus largo plazo. Pero lo que sí nos piden ahora es que en aquellas circunstancias donde existen esas medidas que son en un periodo más corto de 12 meses, ahora hagamos ciertas revelaciones adicionales para permitirle al lector de los estados financieros entender si la misma administración, si la compañía está viendo un riesgo de que en el próximo fecha de medición quizás no se pueda cumplir. Entonces nos pide, dame el valor en libros de la deuda asociada, cuál es el tipo de cumplimiento, cuál es la naturaleza, cómo se calcula, qué índice se utiliza y aquellos hechos y circunstancias que pudieran generar que incumplan, ¿no? Hemos tenido el caso, por ejemplo, del aumento de la tasa de interés. Algunos de los ratios son asociados al costo de intereses entre la utilidad operativa, por ejemplo. Entonces, la medida que suba el costo de interés y la utilidad no suba igual o las ventas no suban igual, quizás puedes irte acercando al límite que te ponen, ¿no? Si ves algún riesgo y si las tasas de interés, el costo financiero sigue subiendo, la inflación o cualquier cosa que hace que tu utilidad base sea menor y el índice se vaya quizás acercando al tope, este tipo de revelaciones lo que busca es que ya lo digas. Digas, mira, estoy viendo que puede haber un riesgo de incumplimiento en la siguiente fecha de medición y que el usuario del estado financiero lo entienda. Eso no quiere decir que vas a llegar a ser realmente el incumplimiento, ¿no? Pero es interesante. Sobre todo, por ejemplo, es totalmente diferente el escenario donde no has tenido ningún tipo de problema con esto en los últimos 2 años, 1 año, y luego hay otras circunstancias en las cuales por este tipo de razones has incumplido recientemente, ¿no? En esos casos, pues usando juicio, criterio, habrá que ver cómo de la mejor manera se puede explicar esto y hacer la estimación hacia adelante. Esto también es algo nuevo, es para este año 2024, que yo creo que aquellos de ustedes que están participando hoy aquí, que tengan este tipo de acuerdos con los bancos, también evalúen esta revelación nueva para entender si ven este tipo de explicaciones como algo necesario que se tenga que incluir este año en las notas de los estados financieros. Sí, perfecto. Entonces, la primera consideración que no es cambio es evaluar si se cumplen o no los covenants o si tienen covenants de cumplimiento al 31 de diciembre y en ese caso, si se cumplen, bueno, se pudiera presentar
si es que así lo indica el contrato como no circulante, pero lo que sí cambia es que sí o sí revelaciones se tienen que incluir en los estados financieros y esto, bueno, pues no es inusual que las compañías tengan préstamos bancarios y que los bancos les pidan el cumplimiento de ciertos covenants, entonces parecería que pudiera ser este cambio pues relevante a muchas empresas, ¿no? Que tienen préstamos bancarios. Entonces, para ir buscando la información y preparando las notas y estar listos Así es. con esta adopción. Perfecto. Bueno, pues una última parte antes de cambiarnos a la segunda sección y es solamente un recordatorio. Aquí también, para efectos de los estados financieros que se preparan bajo normas contables de IFRS, es importante mencionar que pues en el marco de las IFRS están las IFRS, las IAS, las IFRIC, las SIC, que son las interpretaciones, pero también lo que forma parte de ese marco contable son las decisiones de agenda, que si bien no es cierto, no forman parte pues del libro que se emite, sí forman parte de documentación que se encuentra disponible en la página del ISB, del IFRS.org, y ahí básicamente pues son decisiones que se van tomando por el comité de interpretaciones a ciertas transacciones en donde pues cualquiera de nosotros podemos subir alguna inquietud que tengamos porque pues como sabemos las normas son muy generales y a veces queremos entender cómo en algo particular pudiera aplicar. Entonces, finalmente se discuten estos temas, deciden que pues la norma de alguna forma no se necesita modificar, que es claro el tratamiento, pero lo que ayuda estas decisiones es que existe toda una documentación en donde se presenta primero pues el caso, cómo se discutió y cómo por ejemplo, pues aplica la norma en particular. Entonces, aquí lo importante es que las compañías siempre estén pendientes de las decisiones de agenda. Si alguna de esas transacciones les es relevante, pues revisarla y verificar si esto representa un cambio a los estados financieros. Normalmente no existe una vigencia o un periodo en el que se considera efectiva pues la decisión de agenda. Lo que dice el mismo comité de interpretaciones es que se tiene que tomar un tiempo razonable para que la empresa analice los impactos de esa decisión de agenda y puede implementar pues la contabilidad correspondiente. Entonces, pues ahí está mucho de lo que dependa la transacción, el tiempo, pero bueno, pues a veces puede ser meses, a veces puede ser un año, pero la revelación es importante incluirla en los estados financieros. Si se está evaluando algo que tiene impacto, pues incluirlo y si ya tiene impacto, pues tal vez ya hacer las modificaciones. Uno de los temas significativos, y aquí les mostramos en la agenda, en la lámina, son las decisiones de agenda de 2024, las de 2023, para que pues las tengamos en mente y ver si hay algo que pudiera aplicarle a la empresa. Y ya el resumen, para irnos más a detalle, se los incluimos a través de un link a estas láminas que se las vamos a compartir posteriormente. Sí, que un ejemplo es que de las dos modificaciones que acabamos de ver, la de financiamiento con proveedores y la de venta con arrendamiento posterior, vienen o nacieron de llegar por esta vía de dudas que se plantean y se evalúa, ¿no? Si requiere una modificación a la norma y en ese caso sí. Y en ese caso sí se requirió, en estos casos que mostramos, pues no se requirió una modificación, pero sí está interesante toda la discusión y la conclusión a la que llegan. Como ejemplo, nada más les menciono la primera, que es compromisos relacionados con el clima. El tema que se discutió fue si una empresa hace un compromiso que va a llegar, por ejemplo, a net cero en el 2030 o en el 2050, sí se debería de reconocer un pasivo por esa obligación desde el día que hace el anuncio o cuándo se debe de reconocer. Entonces, ahí se va recorriendo cómo es que aplica la IAS 37. Al final, la conclusión es que no necesariamente se reconoce ese pasivo, pero tal vez da elementos para ver a partir de cuándo se detonaría el reconocimiento y las posibles revelaciones. Entonces, pues ahí está para consulta y evaluación. Ahora pasamos al segundo tema. Aquí es bien importante, como les mencionaba hace unos momentos, siguen siendo normas que debemos de analizar para los estados financieros de 2024, pero que simplemente entran en una nota en donde se hace la aclaración de, bueno, viene esta norma,
va a aplicar para la empresa y el posible impacto si se puede estimar. Esto lo requiere la NIF B1 para los estados financieros bajo norma mexicana o la IAS 8 para efectos de las normas contables de IFRS. Entonces, sin más, vamos a ir recorriendo cada una de las modificaciones, su fecha efectiva, porque no todas entran a partir del 2025, que termina el ejercicio de 31 de diciembre de 2024, pero bueno, estamos aquí haciendo un resumen de las 4, 3 de IFRS, 2 de ellas son nuevas normas contables y pues la modificación o las mejoras a la norma mexicana que Juan nos va a explicar más a detalle. Entonces, Juan, si quieres podemos ir a la modificación que tuvo la IAS 21, que cambió y bueno, pues a partir de cuándo. Sí, esta igual viene de una decisión de agenda. Ha habido dudas en ciertas jurisdicciones, es algo bien específico, cuando por cuestiones como el gobierno tomar el control de la intermediación o intercambio de moneda extranjera contra moneda local, ha habido dudas de cómo se debería determinar la moneda cuando no es clara si es de libre convertibilidad o no es de libre convertibilidad. Lo que ha pasado en la práctica es que muchas compañías, cada quien ha desarrollado, agarra el IAS 21, interpreta, el IAS 21 te dice que es determinar un tipo de cambio a la fecha de cierre, que sea de libre convertibilidad, para tanto hacer la actualización de partidas de moneda extranjera para el balance de estado de resultados o hacer la conversión de estados financieros, ¿no? Lo que hace esta modificación es que nos aclara que, bueno, sí tienes que hacer esa evaluación de si realmente la moneda es de libre cambio o no. Si llegas a la conclusión que sí, pues es lo general que normalmente conocemos. Pero si consideras que no es de libre cambio, lo que te dice aquí es que podrías hacer una de las dos siguientes opciones. Evalúas una tasa de cambio que sí sea observable. Por ejemplo, hay ciertas de estas jurisdicciones que, como nosotros y la mayoría de partes en el mundo, tenemos el Banco Central del país que da un tipo de cambio, que administra alguna parte de las transacciones, pero resulta que pueden haber acceso a ese tipo de cambio para algunas transacciones, como importar la materia prima, pero si una compañía quiere pagar un dividendo, no va a poder a través de ese tipo de cambio accesar a ese monto. Quizás para pagar un dividendo tiene que hacerlo por otro mecanismo que esté disponible en el mercado y como que juegas con los dos tipos de cambio, pero para diferentes transacciones. Lo que dicen aquí es que sí puedes tener tipos de cambio para el propósito de la transacción, y el propósito del reporte financiero se debe considerar también, y tú tienes que usar el juicio y el criterio para definir qué tipo de cambio usar, ¿no? Digamos que en la práctica algunos países que han estado en estas circunstancias al día de hoy ya han estado definiendo su propia política. Lo que tienen que hacer es, si con esta nueva modificación que va a aplicar en 2025, lo que ellos han considerado se alinea con esto, o quizás necesiten hacer algún cambio. Exacto. Entonces, esto aplica pues para aquellos grupos que pueden tener inversiones en otros países donde pudiera existir este tipo de situaciones y, no sé, por ejemplo, pudiera ser el peso argentino o pudiera ser alguna otra moneda que se encuentre bajo esas mismas características. Correcto. Bueno, tenemos dos nuevas normas, que yo creo que estas dos nuevas normas fueron, pues estuvieron mucho tiempo en espera. Creo que fueron buenas noticias cuando salieron. Y bueno, pues Juan, ¿qué nos puedes comentar sobre la primera gran norma que se emitió recientemente, la IFRS 18, y cuáles son los cambios más significativos? Sí, como dice, la acabamos de recibir ya en abril de este año. Lo que busca esta norma es dar un paso adelante hacia escuchar al mercado, los inversionistas, los reguladores, los que hacen la evaluación de la información financiera, porque había cierta inquietud en la inconsistencia en los estados financieros, principalmente en el estado de resultados entre las compañías, ¿no? Separando quizás un poco si eres compañía del sector financiero y las demás. Si nos vamos un momento por las que no son sector financiero, por ejemplo, el estado de resultados, que si utilidad en operación, que si no, que si sí, que cómo se determina, que qué criterio utilizar.
Entonces aquí lo que busca es que ya haya más consistencia. Entonces lo que nos dice esta norma es que vamos a tener ahora unos nuevos subtotales y unas nuevas categorías en el estado de resultados que se deben aplicar. También algo interesante que se ha visto de común uso es que las administraciones utilicen medidas de desempeño. Quizás para las compañías que son públicas es más común hablar de esto. Tienes medidas de desempeño que a tus inversionistas les explicas cómo va el negocio y en base a cuál medida, ¿no? El típico EBITDA, la utilidad operativa ajustada, los flujos de caja libres o lo que cada administración haya decidido. Pero en particular las compañías que no son públicas quizás también lo hacen. La forma en que lo hacen es en su página web. Pueden tener un reporte sumarizado de su negocio, de sus estados financieros. Y entonces aquí lo que se dice, bueno, si lo tienes como práctica, deberías incluirlo también en el estado financiero para que se entienda cómo se asocia el estado financiero con esa medida de desempeño que tú estás usando, ¿no? Y nos van a dar nuevos criterios para evaluar la agrupación de información en el estado financiero. Como decías, estas son normas futuras, son de 2027, pero un poco, aunque salió en abril y ya se viene discutiendo, en realidad ahorita vamos a ver aquí algún ejemplo, si vale la pena desde ahora empezar a entender que, por ejemplo, el estado de resultados tenemos que empezar a entender que va a tener tres categorías: inversión, financiamiento y operación. Ahí nos da la norma una guía de qué significa cada categoría para tratar que las partidas de ingresos y gastos queden clasificadas de acuerdo a esto. Entonces, por ejemplo, inversión nos da la idea de que son aquellos ingresos y gastos que nos genera un activo separado de la operación base comercial de la entidad. El ejemplo típico es, si yo, por ejemplo, vendo X producto, pero tengo una propiedad de inversión que cobro la renta, pues eso está separado de mi actividad comercial base. Por lo tanto, tendría la característica de una actividad de inversión. Lo mismo si participo con asociadas, con negocios conjuntos, ese tipo de activos que me dan una ganancia, pero que no se dedican o no están asociados directamente a mi core, lo tengo que considerar inversión. Ahí, por ejemplo, hay algo interesante, hay algunas compañías que su inversión en asociadas o negocios conjuntos han definido políticas contables de considerarlo parte de la operación. Y si la compañía había decidido presentar la utilidad en operación en un estado financiero por función de resultado, incluía la método de participación en la utilidad de operación. Aquí nos aclara y nos dice, mira, no debería ser porque ese no es tu core business. Debe estar en inversión, ¿no? Entonces, la generalidad de esta norma es que va a sustituir al IAS 1. Todo lo que es presentación, medición que viene en el IAS 1 va a seguir. Aquí la parte importante va a ser principalmente el estado de resultados a la hora de hacer esa clasificación, ¿no? Por ejemplo, financiamiento, también tenemos que poner aquí ingresos y gastos que están derivados directamente del objetivo que la compañía pueda levantar capital, bien sea externo o interno, desde los accionistas o de alguien como banco, instituciones financieras. Entonces, es interesante. Para eso, se ha definido ahora como obligatorio dos subtotales. La utilidad en operación ahora sí será requerida por todas las entidades en su estado financiero de resultado y la utilidad o pérdida antes de financiamiento e impuesto a la renta. También habrá que tener la utilidad antes de impuesto como subtotal. De alguna manera, si no eres una empresa que se dedique, digamos, a cualquier ramo diferente al sector financiero, este estado financiero se entiende, se lee rápido. Si está en el sector financiero, seguros, bancos, administración de activos, en realidad el concepto es el mismo, pero aplicado a su negocio. Y aquí lo que tenemos como, por ejemplo, para este tipo de industria es un gasto financiero como pago de interés de un préstamo. Para este tipo de instituciones será su core business, irá dentro. Quizás no se llama utilidad en operación, pero sí se va a llamar margen neto de financiamiento, margen neto de intereses. Lo mismo una compañía de seguros al evaluar todo el margen que le genera la parte de las pólizas y de los siniestros, ¿no? Digamos que se buscó conceptualmente. Entonces, este cambio, por ejemplo, es interesante porque los criterios de agrupación hay que revisarlos. Por ejemplo,
¿dónde está hoy en día clasificado el efecto cambiario? Ujú. ¿Sí? La mayoría de los clientes hace una política contable de presentarlo todo en lo que hoy en día le llamamos costo financiero neto. Sin embargo, aquí ya nos da una guía y nos dice, no debería ser así porque si el efecto cambiario se asocia de un ingreso o gasto que está considerado operación, ejemplo, pagarle a los proveedores, cobrarle a los clientes, pues ese efecto cambiario debería ser más presentado dentro de la operación, ¿no? Entonces, sí creo que este va a ser uno de los que va a requerir, aunque sea 2027, un análisis interesante de cómo te puede impactar. Sí, sobre todo eso que busca, ¿no? Esa comparabilidad entre diferentes empresas al dar ya más reglas específicas de qué considerar en cada categoría y criterios concretos, pues sí va a ser, sí puede requerir varias modificaciones a lo que se viene haciendo ahora. Y uno de lo que mencionabas tal vez se ve lejos, el 1 de enero de 2027, pero aquí hay que tomar en cuenta varias cosas. O sea, aparte de mencionarlo esto para la revelación en los estados financieros, yo creo que lo que tiene más, la razón por la que queremos traerlo a la mesa es porque pudiera requerir algunos cambios, análisis como comentamos, pero cambios a sistemas para que genere la información ahora como se requiere. Sobre todo, por ejemplo, que la norma requiere que se presente de manera retrospectiva. Entonces, para los estados financieros de 2027, vamos a tener que hacerlo comparativo. Entonces, en realidad, tenemos que tener la información aplicable desde el 1 de enero de 2026. Pero si una compañía que cotiza, por ejemplo, en la SEC y tiene que presentar pues 2 años de comparativos, pues tendrá que tener la documentación para ya tener, obviamente, todo el soporte para cuando tenga que adoptar e incluir ese año adicional de comparativo a partir del 1 de enero de 2025. Entonces, parece lejos, pero cuando ya empezamos a aterrizarlo, tal vez hay que empezar una recomendación podría ser empezar a revisar los aspectos para que podamos adoptarlo en tiempo, ¿no? Por eso es que también dieron tiempo para que se pudiera adoptar. ¿De acuerdo? En el caso de las medidas de desempeño, bueno, básicamente explicar el por qué la compañía lo considera relevante, hacer una reconciliación contra los estados financieros, contra el subtotal que más cercano esté, explicar cómo se está haciendo el cálculo y unas guías específicas para si entre un periodo y otro se hace un cambio de esta medida de desempeño, cómo tratarlo. En la agregación y desagregación, los criterios digamos, los principios que nos dan va a ser, oye, asegúrate que las partidas que tienen características similares sí se están agrupando, pero aquellas que quizá hoy en día están agrupadas pero no tienen características similares, hay que repensarlo. Si hay partidas realmente materiales agrupadas con otras cosas, hay que identificarlas, separarlas. Siempre el objetivo del estado financiero en general se debe cumplir, que es darle a los usuarios de la información financiera un entendimiento estructurado de activos, pasivos, ingresos y gastos. Si estamos haciendo agrupaciones, como que por ejemplo a veces dicen que damos el famoso otros, y la pregunta es otros, ajá, y luego, ¿qué significa otros? ¿Es monetario, no monetario, financiero, no financiero? ¿Es de corto plazo, largo plazo? Empezar un poco a buscar cómo identificar con mayor detalle las partidas, ¿no? Esto, como estamos explicando, es todavía de aplicación anticipada. Sí, de hecho se permite, pero definitivamente el primer paso es empezar a hacer los análisis de cómo esto nos va a poder impactar. De acuerdo. La última nueva norma es la IFRS 19 y la modificación a las NIF mexicanas. Correcto. Aquí es interesante porque tanto NIF mexicanas, lo que se hizo para la NIF A1 y lo que hizo el IFRS o el IASB con el IFRS 19 es buscar hacer más simples, más condensadas las revelaciones, que el tipo de entidad que califique para aplicar estas normas en realidad haga un estado financiero que pueda ser, digamos, más práctico, más fácil de elaborar. Una de las quejas en el caso del IASB que ha recibido mucho para los grupos globales es que su casa matriz normalmente es pública en el país, la jurisdicción donde está, cumple con el full IFRS, todas las revelaciones, todo el alcance, pero luego sus subsidiarias en algunos países son operaciones muy específicas, no son públicas y había que cumplir con el mismo nivel de revelaciones si quería preparar estados financieros localmente bajo IFRS. Lo que busca esto definitivamente es minimizar
básicamente las revelaciones, medición, presentación, se sigue cumpliendo. En el caso de NIF A1 va a ser interesante, igual que en IFRS, es el alcance, definir las normas, ¿no? Definir quién va a poder o quién puede cumplir. En el caso de IFRS, son empresas que no se consideren públicas, básicamente no estén en la bolsa y que deuda o capital no circule en el público inversionista. Pero hay un requerimiento adicional que es que la casa matriz debe preparar estados financieros bajo IFRS y debe ser de uso público. En el caso de la NIF A1 hay una distinción que se hace entre entidades de interés público y entidades de no interés público. Eso creo que va a ser un criterio muy importante que se tiene que analizar para ver cómo poderlas aplicar. En el caso de IFRS 19, similar a la que vimos anteriormente, aplica a partir del 1 de enero del 27 y el caso de la NIF es a partir del 1 de enero del 25, por lo cual hace todo el sentido que ya comencemos a analizar esto, ¿no? Perfecto, pues en diciembre vamos a tener otro webcast y vamos a seguir comentando un poco más sobre estas normas y sobre todo las NIF mexicanas. Y sabemos que ahorita hay dos proyectos en discusión para las NIF mexicanas que pueden tener alguna repercusión contable, que es el análisis de negocio en marcha. Van a dar ciertos criterios, o criterios que se deben de considerar para diferentes tipos de situaciones. Y otro es que guías específicas o una interpretación de guías específicas para pues, la contabilización de los contratos de construcción, de los ingresos por contratos de construcción. Entonces, esperaremos y ya para cuando tengamos este webcast en diciembre los podemos actualizar. Ahorita están todavía como un proyecto, pero seguiremos pues, conversando al respecto. Ahora sí que pasando ya de normas contables al 100%, vamos a tocar un tema súper relevante, sobre todo para aquellos grupos que tienen operaciones en diferentes países o en diferentes jurisdicciones donde aplica un régimen fiscal distinto. Y entonces este modelo del Pilar 2 pues tiene implicación y hay diferentes niveles pues de reglas fiscales todavía, pero lo que queremos es traerles a la mesa cómo va este proyecto, cuáles son los posibles impactos, y me gustaría primero pues, dar la generalidad. Básicamente, el Pilar 2 lo que busca es que en aquellos grupos que tengan varias jurisdicciones, y ahora les comento cuáles son los criterios para calificar en la aplicación de estas bases, es básicamente lo que busca el Pilar 2 es que se pague en cada jurisdicción al menos el 15% de carga fiscal. Pero aquí lo interesante es que ese cálculo no está definido en función a simplemente la tasa fiscal, sino está definido en función a la tasa de impuestos efectiva. Entonces, ahí hace una combinación entre los resultados contables y los resultados y la tasa fiscal. Otro de los temas, o para poder calificar, pues son aquellas empresas multinacionales en donde, pues al menos en los últimos 2 años, de los 4 ejercicios previos al análisis, haya tenido en cada año más de 750 millones de euros. Entonces, esto es importante para saber si estamos en el alcance de estos lineamientos. Y por último, primero empezamos por la parte contable y luego pues Mario nos va a dar los detalles de la parte fiscal, que es justo pues lo más importante. Lo que se reconoce es que sin duda estos diferentes impactos fiscales genera diferencias temporales que requerirían reconocer impuestos diferidos, pero el IASB y el CINIF evaluaron y dijeron ahora está demasiado complejo determinar esos impuestos diferidos y lo que se dio es una exención para no reconocer los diferidos sobre el Pilar 2. Esa extensión es temporal, pero las compañías que adopten esta exención deben de revelarlo en sus estados financieros. Y segundo, es que para el efecto del impuesto causado, sí requiere ciertas revelaciones, no solo cuando pues las reglas que ahorita vamos a entrar más en detalles ya sean efectivas, sino que pues también cuando se considere que sustancialmente estén promulgados y entonces hacer una estimación del posible impacto fiscal como impuesto causado. Entonces, esas revelaciones se te van a tener que incluir
en función, tal vez en algunas jurisdicciones ya va más avanzado, entonces ese impacto en los multinacionales se tendrá que revelar y no necesariamente tenemos que esperar a que todas las jurisdicciones estén con el Pilar 2 implementado, ¿no? Entonces, aquí pues ya te cedo la palabra, Mario. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿cómo aplica el Pilar 2? No, muchísimas gracias, Michelle, y muchas gracias por la invitación. Y sí, como dices, creo que esto va muy de la mano con todo la parte contable, todo lo que ahorita estaban platicando, y pues es empezar a entender cómo va a empezar a aplicar esto, cómo va a hacer, qué van a consistir todos estos cálculos para tratar de aterrizarlos de alguna forma en todas las revelaciones contables que ahorita estaban comentando, ¿no? Y quizás nada más, antes de entrar ya de lleno en el tema, lo único que mencionaría es, esto es la punta del iceberg. La verdad es que la información, toda la documentación que existe ahorita sobre todo este tema de Pilar 2, todo lo que ha emitido la OECD, o sea, ni siquiera estoy hablando de otros análisis, otros reportes, sino lo que viene directamente de la OECD, la verdad es que yo creo que ya estamos por arriba de las 1000 páginas. Apenas hace principios de finales de año, principios de año, salió una compilación porque ya se estaba, creo que, perdiendo un poquito, buscando la forma de compilar un poco todas estas, algunas reglas, algunas normas. Apenas en estos días acaba de salir todavía más información, entonces sí nos estamos llenando de muchísima información y por eso nada más quiero hacer esa mención de que va a ser la verdad, la punta del iceberg. Hay muchísimo más debajo de todo lo que vamos a platicar que habría que analizar para poder entender bien la complejidad que nos va a llevar esto. Y vemos ahí en la pantalla rápidamente, hay 4 conceptos. Los 3 primeros son los que vienen a ser básicamente lo que es, déjame llamarle así, lo que sería la nueva ley, lo que tendría que implementar las jurisdicciones para poder decir que ya están implementando el Pilar 2. La última, déjame nada más rápido empezar por ahí, esa es como que el cuarto concepto y lo que busca es, si todo lo demás anterior falló, pues vamos a utilizar esta para que por lo menos ciertos pagos transfronterizos tengan alguna carga de impuesto. Pero insisto, este es como que el último. Ahorita todo se ha enfocado mucho más en los 3 principales, aunque ya también se está avanzando con ese. Y entrando yo un poquito en el tema y todo lo que conlleva, vamos a usar mucho estos nuevos acrónimos y yo creo que es también empezar a familiarizarnos con ellos. El Income Inclusion Rule o el IIR, esa yo la veo como la regla principal, como la regla que da origen a todos los demás conceptos, por así llamarlo, a todas las demás implicaciones que se van a dar una compañía con otra. Este Income Inclusion Rule, su lógica lo que busca es sobre todo para los que hemos trabajado con impuestos en México, quizás podríamos tratar de encontrarle cierta familiaridad a lo que son las reglas de regímenes fiscales preferentes o REFIPRE como lo conocemos en México. En muchos otros países les llaman Control Foreign Corporation o CFC. Estados Unidos también le llegan a llamar SOPAREF. Pero bueno, al final del día lo que buscan y pensando un poquito con esta mentalidad mexicana de tributación, que es como cuando eres una compañía mexicana y tienes inversiones fuera del país, principalmente en países donde la tasa de impuesto pueda ser baja o nula, y que lo que busca fiscalmente la autoridad es que no por tener las inversiones en esos países se difiera el pago del impuesto. Por el contrario, lo que busca esta regla de REFIPRE en México es anticipar, adelantar esos ingresos aunque no se hayan distribuido dividendos. Después tenemos la UTPR, Under Tax Profit Rule, que lo que busca de alguna forma, y ahorita vamos a ver el siguiente, un esquemita que espero que nos ayude a identificarlas mejor, pero en esta UTPR lo que nos va a ayudar mucho va a ser, o lo que va a buscar más bien, perdón, es decir, ok, si por alguna razón el IR no captó algo, no cachó algo del impuesto, con esta vamos a poder utilizar también como un mecanismo. Y la tercera, que el QDMTT, que yo como que la llamo un poquito, que es como de protección, ahorita también vamos a explicar por qué, pero es como, ok, si las otras 2 te están pegando, con esta, si la incorporas en tu legislación, puedes tener cierta protección. Y si quieres, con esto nos vamos a la siguiente lámina para empezar a tratar de aterrizarlo en un caso súper sencillo. No me atrevería a decir de la vida real porque es muy simplista aquí, pero vamos a empezar a ver la complejidad que esto tiene. Y creo que por eso me gustó aquí empezar esta lámina con la pregunta, ¿no? ¿Cuál jurisdicción es la que recauda el top of tax? Porque aquí es donde va a estar muy interesante. Solo por hacer el ejercicio un poquito más práctico, la UP, que es la Ultimate Parent Entity, déjenme decir que es México, la IP, la Intermediate Parent Entity, que es España,
COEN sería por Constituent Entity, que así es como se les denomina dentro del argot de Pilar 2 a las subsidiarias, déjame llamarles así, estaría en Uruguay, y la COEN 2 o Constituent Entity 2 estaría en Brasil. Lo que estamos aquí tratando de poner es un ejemplo, digo, por eso digo que es un poquito de la vida real, aunque tiene sus asegúnes. México no hemos implementado las reglas de Pilar 2. IPE, que dijimos que es España, esta sí ya tiene sus reglas. Hay unos temas administrativos que tiene que cubrir España por algunas particularidades, pero asumamos en este momento que ya tiene una regla de Pilar 2, y como decíamos, Uruguay y Brasil, ninguno de esos dos tiene reglas de Pilar 2. ¿Cómo funcionaría este mecanismo? La UPE, y por eso ponemos del lado derecho que el IER, que decíamos es la regla principal, pues su intención es que sea el top-down approach, va de arriba para abajo. Si México tuviera implementado el Pilar 2, lo que tendría que ir haciendo es recorriendo de la IPE hacia abajo y ver cuál es la tasa efectiva que están pagando. En nuestro ejemplo, España tiene una tasa que esperamos que sea superior al 15%, Brasil también, pero Uruguay suele estar en lo que le llaman zona franca, donde generalmente les llegan a otorgar algún decreto donde la tasa de impuesto prácticamente se puede volver cero por X tiempo. Muy común encontrar que es básicamente no pago de impuestos sobre la renta por 20 años. Entonces, en ese ejemplo, si México tuviera Pilar 2, México, como decía yo, iría viendo de arriba para abajo, se toparía con Uruguay y diría, oye, Uruguay, tú no estás pagando por lo menos un 15% ahí. México, la UPE, aquí es donde viene la parte muy interesante. El SAT es el que le diría a la compañía mexicana, tu subsidiaria indirectamente en Uruguay no está pagando el 15% por Pilar 2, tu compañía mexicana me lo tienes que enterar a mí, en México ese impuesto. Otra vez, como México no lo tiene, entonces la regla se va yendo hacia abajo, y si España sí tiene el IIR, ella es la que ve hacia abajo y entonces va a decir, Uruguay, tú no me estás pagando este 15%, pues la Hacienda de España es la que va a ir a cobrarles impuesto a la IPE. Así es como debería funcionar la IR. En un mundo ideal, todas tienen el IR implementado y entonces como que uno solo es el que jala para todos los demás. Pero como en la vida real no todos están avanzando al mismo paso, lo que pensaron en la OECD para tratar de que esto pues se volviera una realidad, meter un poco de presión, salieron con la regla del UTPR, que esta lo que hace en nuestro ejemplo, decíamos la IR va de arriba para abajo, esta puede ver de forma lateral. En este ejemplo, otra vez decimos Brasil tiene una tasa alta, sí paga su impuesto, pero Uruguay no. Entonces, el gobierno de Brasil, la Hacienda de Brasil, le puede decir a la Constituent Entity 2, oye, tu compañía de Uruguay no está pagando por lo menos un 15%, tú vas a hacer que, de acuerdo a ciertos mecanismos, que es lo que la ley está introduciendo, básicamente me hagas pagar, o sea, pagues el impuesto que no está pagando Uruguay. Entonces aquí ya se empieza a complicar porque vamos, o me pega de arriba o me pega de lateral. Y es donde entonces implementaron la regla del QDMTT, por eso yo le llamo la regla como tipo de rescate, pero el rescate es en este caso para Uruguay, porque Uruguay diría, oye, me estás pegando arriba con la IER, ya sea la UPE o la IPE me van a cobrar. Y me estás pegando de lado con la UTPR, porque en este ejemplo Brasil es el que va a hacer que yo le pague. Ah, pues entonces yo Uruguay implemento un impuesto, un gravamen que le llamo QDMTT, y entonces pago un 15% de impuesto en Uruguay y básicamente ya no tengo que pagar, o ya por culpa de Uruguay, por así decirlo, no se tiene que ir a algún otro país a pagar algún impuesto. Ya cada país está como pagando al menos ese 15% Exactamente. Y entonces se queda en cada país el impuesto correcto. Correcto. Entonces, como ves aquí, muy simple, pero la mecánica, la interacción que van a tener estos y qué país sí lo tiene, qué país no, es lo que va a ser la complejidad. Los tiempos también son diferentes. El IR es para algún momento, el UTPR se espera que entre en otro momento, el QDMTT tampoco necesariamente está en este momento siendo implementado. Entonces, los momentos ahí va a ser muy, muy interesante. Y en la lámina donde estamos mostrando ahí los pasos, le llamamos pasos ilustrativos con relación al top-up tax, aquí lo que queremos mostrar es que del paso, y estos pasos, aquí estoy poniendo yo 12 pasos, no es así como viene en las guías del OECD, realmente
cada quien lo está tratando de agrupar un poquito de la mejor manera, pero aquí como yo lo estoy visualizando es del paso 1 al 4, le llamo yo como la fuente de información. Es de dónde vamos a ir obteniendo la información, dónde vamos a ir sacando toda esta información. Y aquí lo principal que yo me gustaría destacar es que tenemos que terminar con algo que sea manzanas con manzanas. Ahorita bien decía Juan y platicaba, pues cómo muchas de estas normas pueden tener diferentes, no sé si decir aplicaciones, pero sí interpretaciones y diferentes reglas, diferentes posibilidades. Entonces, cuando te vas jurisdicción por jurisdicción, pudiera ser que llegáramos a un punto donde, pues eso ya pareciera que a lo mejor por tomar diferentes interpretaciones o diferentes posturas financieras, pues ya no estamos comparando, digo, como yo le llamo, manzanas con manzanas. Entonces, esta primera parte, estos primeros pasos, pues van a venir a recalcar un poquito esa parte de la información financiera que tenemos y cómo tendríamos que obtenerla y trabajarla, ¿no? Todos esos primeros 4 pasos es asegurarnos que todas las entidades dentro del mismo grupo presenten su información bajo las mismas reglas contables. Y en el consolidado es IFRS, tendrás que asegurarte que las subsidiarias también tengan IFRS. Correcto. Pero no solamente es eso, si hay diferentes opciones en IFRS, asegurarte que las mismas opciones contables apliquen en todas Exacto. las entidades, entre otros ajustes, ¿no? Correcto. Y te diría, los típicos así, que por llamarles a lo mejor obvios, pueden ser pues el tipo de cambio, pueden ser la inflación, pueden ser los periodos contables o ejercicios fiscales, ¿no? Todo eso, pues a lo mejor unos tienen el más sencillo, ¿no? Año calendario, enero a diciembre, otros son ejercicios montados, julio a junio, y entonces, ¿cómo vas acomodando toda esa información para que, insisto, pueda ser comparativa, ¿no? Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer, hay mucho que empezar a revisar, y también lo decías muy bien, por eso la regla empieza con el IR, ese top-down approach que le llaman, porque un poco la lógica que quisieron encontrar aquí es, se supone que esa UP, esa Ultimate Parent Entity, debería de alguna forma de permear las reglas contables hacia el resto del grupo y buscar que fuera como el punto común para esta información. Aún así sabemos que pues no va a ser tan sencillo esa parte, ¿no? De ahí me iría al paso 5 al 7, donde otra vez, ya teniendo toda esta fuente de información, como yo le llamaba, haciendo estas manzanas con manzanas, ahora vienen ajustes, pero ya son ajustes un poquito más de lo financiero a lo fiscal de las reglas de Pilar 2, a lo que la idea es llegar a lo que le llamamos Globe Income y Cover Taxes. Ahorita voy a entrar un poquito en qué son un poquito esos dos. Yo creo que en el siguiente ejemplo lo vamos a ver un poquito más claro. Y finalmente, entonces, tenemos del paso 8 al 11, donde básicamente ahí es la fórmula. Ya que llegamos aquí, pareciera muy sencillo, ahorita vamos a ver en el ejemplo, ya nada más es seguir una fórmula muy específica y ahí como que dices, pues no está tan difícil el Pilar 2, pero llegar a esa parte es donde está todo lo complicado. Y paso 12, pues ya nada más sería hacer la presentación de la declaración, que otra vez a lo mejor nos suena algo muy sencillo, muy fácil, muy práctico, porque estamos acostumbrados a que hasta como personas físicas tenemos la declaración y tenemos que mandársela al SAT y ellos la revisarán y todo. Al día de hoy todavía no hay mucha claridad de a quién se le manda específicamente. Entonces, todavía hay que trabajar en esa parte. Y en esto del ejercicio, a lo mejor antes nada más de llegar del lado izquierdo vemos un poquito de lo que decía la mecánica, pero ahorita lo voy a tratar de regresar mejor con un ejemplo numérico muy sencillito. Y aquí más bien lo que me gustaría resaltar en esta lámina que estamos viendo es ese que le decimos el SBE, que es Substance Based Income Exclusion. Al final del día yo lo veo como un tipo subsidio, un beneficio, una deducción adicional. Otra vez, para quienes hemos trabajado un poquito con temas fiscales en México, cuando le demostramos a la autoridad que tenemos una inversión en un refipre, como les decía, en un paraíso fiscal, por llamarlo de una forma muy coloquial, también se vale demostrar que no es con la mera intención de obtener un beneficio fiscal, un beneficio tributario. Puede ser porque realmente ahí tengo a la gente, tengo la maquinaria, tengo las oficinas, tengo todo lo que requiero para poder realizar una actividad empresarial ahí, ¿no? Entonces, un poco bajo esta lógica, bajo esta dinámica, lo que se buscó es reconocer esa sustancia, un poco como yo le llamo los fierros y la gente, para decir, ok, si sí tienes algo de sustancia en estas jurisdicciones, te voy a permitir una deducción adicional. 8% para activos tangibles, 10% para nómina por el primer año y después se va a alargar por otros 10 años, un 5% nada más y después se elimina. La idea, por lo menos al día de hoy, es que sea temporal y que no sea permanente. Se está
dialogando con la OECD, con la gente que está trabajando toda esta información para tratar de que se vuelva permanente este beneficio, pero todavía no, por lo menos el día de hoy es temporal, ¿no? Y ahora sí, nos vamos al ejemplo. Déjenme empezar con el que está en el lado derecho, que le llamamos aquí un ejemplo con este beneficio, con esta deducción fiscal. Y básicamente ahí, por eso les decía, ya cuando llegamos al Globe Income, o esta utilidad, esto que tenemos aquí, suena más sencillo, porque ya nada más empezar a utilizar unas reglas matemáticas, pero llegar a eso es lo complicado. Pensando que tenemos 200 de utilidad Globe, que nuestros impuestos cubiertos son 10%, son 10, perdón, y aquí nada más el comentario que haría de los ingresos, de los impuestos cubiertos es, si se acuerdan, para algunos hace muchos años, para algunos hace muchísimos años, como yo, para otros no demasiados, pero ya llegamos a tener IMPAC, llegamos a tener YETU, que no necesariamente en todos los casos se considera un impuesto sobre la renta. IMPAC creo que es el más claro, era un impuesto que era sobre los activos, entonces no podría caer, si tuviéramos hoy algo similar, lo más seguro es que no se considera como un impuesto cubierto, no tendría las características de impuesto sobre la renta y entonces no podríamos considerarlo para esta mecánica, ¿no? Entonces, por eso la importancia ahí de hacer ese análisis de cover taxes, cuáles sí entran y cuáles no. Entonces, otra vez, ¿no? Tengo mi Globe, de utilidad Globe de 200, mis impuestos cubiertos de 10, una división sencilla, 10 entre los 200 me da 5%, lo comparo contra la tasa del 15%, que bien nos decías cuando iniciamos esta sección, que es el mínimo que se espera cubrir. 15 menos 5, pues quiere decir que por lo menos el porcentaje de top-up tax que debo es 10. ¿A qué se lo voy a aplicar? Y ahí es donde viene primero el beneficio. Me dice, ok, si tienes activos tangibles de 100, te voy a dar este beneficio del 8% por el primer año, 100 por 8% me dan los 8, después de nómina de la gente que tengo 80, igual con la tasa del 10% para el primer año, me dan otros 8, y entonces ahora sí llego a la base que le voy a aplicar este famoso top-up tax, que va a ser los 200 menos 8 del beneficio de activos tangibles y menos 8 del beneficio de la nómina, me da 184 por el 10% que se determinamos en la primera parte de la fórmula, y ahí sale, 18.4 es el impuesto que debería. Insisto, aquí se ve bien sencillo, ojalá si fuera, pero no va a ser así cuando tengamos que jugar con todos los números reales. Y del lado izquierdo, pues simplemente es qué pasa si no tuviéramos o no jugáramos con este beneficio, esa deducción adicional que nos permite en este momento la regla por tener activos tangibles y por tener nómina, lo pusimos ahí en 0 y básicamente en lugar de los 184, pues son los mismos 200 con los que iniciamos el cálculo por la tasa del 10%, pues aquí debo 20. Insisto, es solo para mostrar de una manera muy simple, muy sencilla, pues cómo se vería esta parte, ¿no? Y a lo mejor nada más antes de cambiar de lámina, lo único que mencionaría muy, muy rápido es, hay una mecánica que le llaman Safe Harbor, lo que busca es tratar de dar una alternativa simplificada para determinar si tienes que aplicar o no el Pilar 2 o si lo puedes hacer de una forma más sencilla. Parece simplificada, la intención es que sea simplificada, la realidad es que no lo es, ¿no? Pero solo lo quiero mencionar esto es básicamente, insisto, esta punta del iceberg de Pilar 2, de cómo debería de funcionar. Y si se dan cuenta, con esto que es muy sencillo, ya trae mucha complejidad. Imagínense cuando ya empecemos a entrar en los detalles, en la granularidad de cada uno de los conceptos. Y esto se tiene que hacer jurisdicción por jurisdicción. Si tienes operaciones en 100 diferentes países, bueno, pues es cálculo un poco. Exacto. Y dependerá, obviamente, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, qué tan avanzados o no están las leyes en cada país. Y conectando a lo que comentaba en un inicio, que se tiene que revelar en los estados financieros el posible impacto del Pilar 2, pues sería justo pues aplicando estas mecánicas, ¿no? Y bueno, entonces, por último, aquí tenemos un mapa con diversas aclaraciones. Aquí, ¿qué nos puedes comentar? Mira, rápidamente, y sin entrar en demasiado detalle, pero lo que diría es, lo primero que nos brinca es Estados Unidos y China, si se dan cuenta, las dos potencias mundiales en este momento no están avanzados, no están ni con una legislación en proceso ni con una legislación vigente. Entonces creo que eso marca un punto importante de dónde está esto. También podemos ver en azul dónde ya se está implementando, pero
creo que es un mensaje muy, muy interesante y pues que habrá que llevarnos a que seguir analizando todo el desarrollo de toda esta parte. México, como pueden ver, ni siquiera tenemos un anuncio, propuesta o algo en discusión de manera oficial. Extraoficialmente, sabemos que ya están trabajando, sabemos que ya están desarrollando estas reglas, que las han estado, déjame usar el término, rebotando, y que están viendo cómo podrían quizás implementarse. Lo que sí es importante mencionar es que México sí firmó el parte del marco del acuerdo de Pilar 2, lo que básicamente quiere decir que se compromete a o implementar las reglas de Pilar 2 o por lo menos a no implementar algo que prohíba o que no le permita a los demás países aplicar correctamente las reglas de Pilar 2. Dicho de otra forma, México no podrá salir con algo que impida que en nuestro ejemplo que veíamos, si está arriba alguna otra jurisdicción, que México no pueda subir o no pueda hacer que paguen los impuestos en otro país con nuestras reglas, ¿no? Entonces habrá que ir siguiendo un poquito esta parte. Ahí pusimos el sitio de internet donde estamos haciendo este tracker, estamos dando seguimiento a cómo van avanzando estas legislaciones, ¿no? Y que si me permites, Yana, me gustaría cerrar con 2 recomendaciones muy, muy rápidas. La primera, pues como pueden ver, hay que empezar a familiarizarnos, bien lo decías, mucho de esto. Ahorita por la complejidad se otorgó esa facilidad de hacer una revelación simplificada, déjame llamarlo así, pero como pueden ver las reglas vienen, yo creo que es cuestión de cuándo, no de si van o no van a implementarse. Entonces hay que empezar a familiarizarlos y 2, yo creo que hay que empezar a medir internamente las compañías, nuestros clientes deben de empezar a medir pues, tanto los recursos como, o pensando en recursos tanto materiales, tecnológicos y de personas para la implementación de esto, porque como bien ahorita decías, pensar en hacer estos cálculos en una hoja de Excel, creo que no sería la alternativa, ¿no? Pues muchas gracias. Todavía mucho por venir, pero bueno, aquí les vamos a ir actualizando en lo que vaya a salir. Y ya pasamos al último tema, y este tema pues también es muy relevante y en algunos casos también para la preparación de estados financieros lo vamos a ir precisando y tiene que ver con las normas de sostenibilidad. La idea es compartirles primero un marco general de cómo están o cuáles son las 4 pues, grandes normas que pueden estar aplicando y ser relevantes a ciertas empresas y luego pues las normas mexicanas que se emitieron hace un mes. Entonces, primero el panorama general es que tenemos 4 marcos globales. El primero es el emitido por el ISSB, que es una organización hermana del ISB y básicamente se encargó de emitir las primeras 2 normas de sostenibilidad, la IFRS 1 y ISS 2, y básicamente lo que se busca es que se incluyan ciertas revelaciones en los estados financieros. Estas normas se emitieron en junio de 2023, en los estados financieros o en otra parte, dependerá lo que decida el regulador de cada país. Estas normas se emitieron en julio de 2023. Aquí les incluimos un link que es bien relevante, donde se hace una comparación entre estas normas y las que les voy a comentar en la segunda columna, que son las que emitió el EFRAG para efectos de Europa, y ahí esa guía, pues creo que es muy relevante y apenas se acaba de emitir también hace un mes. Aquí el tema particular de las IFRS es que para efectos, aunque ya se publicaron, necesitan ser adoptadas por el regulador de cada país para efectos de identificar si se tiene o no que pues, aplicar. En nuestro caso, en México, aún no hay ningún pronunciamiento de la CNBV o algún otro regulador, pero bueno, estamos pendientes y esperando a ver pues qué es lo que se comunica y para entonces el regulador tendría que indicar en dónde van estas revelaciones, si en los estados financieros o fuera de los estados financieros, a partir de cuándo empiezan a aplicar para las compañías en México, y bueno, pues si está sujeto o no a auditoría, etcétera. Todo eso tendrá que, pues, de alguna forma mencionarse cuando pues, el regulador nos dé la notificación. La segunda columna básicamente contempla las normas de sostenibilidad que se emitieron para las empresas europeas y que pues básicamente podemos denominarlas como las ESRS y son 12 normas, 2 básicamente están
son transversales y 10 son temáticas cubriendo diferentes temas, no solamente temas de clima, sino otros temas también relevantes. Aquí lo importante es que la primera ola de empresas que van a adoptar estas normas básicamente son aquellas que están listadas directamente en Europa. Entonces, si alguna compañía mexicana está listada en Europa, probablemente este año también les aplican. Y si no, bueno, pues básicamente de manera gradual estas normas van a ir aplicando de acuerdo pues al marco de las CSRs. Aquí es importante mencionar que esas revelaciones pues se incluyan fuera de los estados financieros y bueno, están sujetas de acuerdo con la regulación a ciertas reglas de aseguramiento. Las últimas dos normas globales pues son las que una emitió la SEC y la otra pues son también emitidas en Estados Unidos por el estado de California. Las de la SEC básicamente pues también requieren ciertos requerimientos de revelación que se deben de incluir en los estados financieros y ciertos requerimientos que no necesariamente se deben de incluir en los estados financieros. Lo importante aquí es que las normas se aplican a partir pues de los estados financieros de 2025. También es gradual dependiendo del tipo de compañía, pero las primeras compañías serán aquellas que van a aplicarlo en el 2025 si tienen año calendario pues de su año fiscal o financiero y pues se tendrán que entonces reportar en el 2026. Para efectos de las leyes de California, lo importante es que la empresa tenga operaciones en California. Entonces, no necesariamente tiene que ser una empresa multinacional basada en California, puede ser que una subsidiaria tenga operaciones bajo ciertos criterios. Y aquí lo importante es que se requieren 3 tipos de revelaciones relacionadas con estas normas. Una, están con las revelaciones voluntarias del mercado de carbón. Otra, pues con la ley de responsabilidad de datos corporativos climáticos y la otra está relacionada con los gases de efecto invernadero pues, y los riesgos financieros relacionados con el clima. Aquí también tomar en cuenta que dependiendo de cada una de ellas puede ser la aplicación a partir de 2024 o hasta el 2026, como se muestra en la lámina que les comentaba. También aquí es importante mencionar que pues según las reglas es incluir pues la información en las páginas web de cada una de las compañías. Pero bueno, vamos a seguir avanzando de cómo siguen estos marcos globales, pero es importante entender que bueno, ahí están y pudieran o no, dependiendo de las operaciones que tienen las compañías, estar sujetas a ellas. En cuanto al regulador mexicano, bueno, aún no tenemos un pronunciamiento oficial, pero estaremos dando seguimiento. Por último, también tenemos, y ya el 13 de mayo de este año, hace un mes, un poquito más de un mes, se publicaron las normas de sostenibilidad, la NIS 1 y la NIS 2. Y ahí básicamente lo que está buscando el CINIF es es requerir ciertas revelaciones que ahora lo vamos a comentar con José a los estados financieros. Esto se va a incluir como una nota a los estados financieros, entonces forma parte de los estados financieros que se preparen bajo NIF mexicanas. Entonces, el primer criterio para requerir que estas normas apliquen es que aquellas compañías que reporten bajo NIF mexicanas estarán obligadas a adoptar la NIS 1 y la NIS 2 y el año en el que deben de adoptarlo es el 1 de enero de 2025 y una vez concluido, bueno, pues se presentarán en el 2026. Pero bueno, pues más detalles ahora con lo que nos va a comentar José. Y bueno, pues te cedo la palabra, José, para que nos des más información al respecto. Sí, muchas gracias. Gracias, Michelle, gracias por la invitación a platicar sobre este tema. Y bueno, pues como bien comentas, hace un mes, el 13 de mayo, se emitieron las primeras 2 normas por parte de CINIF en materia de sostenibilidad. La primera de ellas se refiere al marco conceptual de las normas de información de sostenibilidad. Y básicamente esta norma lo que establece es un marco de referencia sobre el que se deberá preparar esta información de sostenibilidad. Ya en la práctica, esta norma en particular no requiere alguna revelación en específico, solamente dar el contexto similar como lo hace
en la SNIF, su marco conceptual que establece las bases para hacer las revelaciones ya de normas en particular. Y bueno, también se emitió la norma, la B1, que es normas sobre métricas de desarrollo sostenible. Y básicamente esta norma lo que establece ya son 30 indicadores básicos de sostenibilidad que se deben de revelar como parte de las notas a los estados financieros. Ahora bien, entrando en detalle de esta norma B1, pues básicamente se compone de 30 indicadores. De esos 30 indicadores comprenden las 3 áreas que conocemos en este marco de sostenibilidad, que es el área ambiental, el área social y el área de gobernanza. Son 16 ambientales, 8 de gobernanza y 6 sociales. También los indicadores se pueden clasificar en cuantitativos y cualitativos, teniendo 21 cuantitativos y 9 cualitativos. Algo importante que marca esta norma es que todos los indicadores se deben de revelar y, bueno, aquí en particular no se tiene que entrar en un análisis de materialidad, no se debe evaluar si es relevante o no para la entidad. Lo que marca la norma es que se deben de revelar todos los indicadores, los 30 indicadores. Y también la norma pues nos facilita a través de los anexos B y C unos formatos para facilitar la revelación de esta información. Entonces es lo que tenemos aquí en particular. Yo solamente comentar tal vez como retos que tiene o que se observan en el camino para las entidades. Hay entidades que ya han estado revelando información pues por varios años. Sin embargo, hay algunas que pues van a hacer sus primeros pasos con este tema. Para estas empresas, pues los retos principales va a ser primero, cómo voy a generar información de sostenibilidad que tenga la misma calidad que la que tiene hoy mi información financiera. Ese es un gran reto. Para ello, pues las empresas deberán de implementar sistemas de reporte, procesos, políticas, controles, etcétera, para poder generar esta información y llegar a estos 30 indicadores. También otro reto importante es considerar pues el personal que va a llevar a cabo esta tarea. Desde la persona que genere el KPI o que obtenga la información, pues necesita tener conocimiento y cierta especialización, hasta la persona que esté en el órgano de gobierno supervisando o dictando la estrategia, pues requiere una capacitación específica en temas de sostenibilidad. Entonces, esto es una tarea que las empresas pues deben empezar ya, si es que no han tomado alguna acción, empezar a considerarlo. Y el otro tema que también pues es un reto es que esta información comprende a toda la entidad. Normalmente cuando se genera información se encarga un departamento y ese departamento la genera y se reporta. En este caso se requiere información prácticamente de todas las áreas. Sí va a haber una persona coordinadora que concentrará y reportará, pero el flujo de la información debe venir de todas las áreas de la empresa. Entonces, aquí el patrocinio de la alta dirección hacia la generación de esta información va a ser muy relevante para que se pueda llegar a este objetivo. También considerar, bueno, estas normas, ya mencionamos, se requiere que los 30 KPI se revelen en su totalidad. Para el primer año también debe ser en forma comparativa. En el primer año se da oportunidad a que solamente se presente la información de ese año. Para los subsecuentes ya debe ser comparativa. Y también en este primer año se da la facilidad, por la complejidad que representan 2 KPIs en particular, que es el de gases de efecto de invernadero de alcance 3 y el de de inversiones sostenibles. Estos 2 KPIs representan cierta complejidad, entonces la norma da oportunidad de revelarlas hasta el siguiente año. Es una cláusula de alivio que se contempla en la norma. Entonces son básicamente los aspectos que contemplan estas normas. Sí, muchas gracias, José. Y un poco también compartir que la misma NIS B1 trae información
de dónde pudieran obtener las empresas pues la información para determinar cada uno de los KPIs o de los IPSOs, como lo menciona la norma, y bueno, básicamente también puede servir como fuente de referencia, ¿no? Para pues la determinación. Pero bueno, pues aquí lo importante es información que ya se requiere en los estados financieros de 2025 y que, bueno, forman parte pues, de todo lo que marca la información a incluirse a través pues, de estos anexos o apéndices. Aquí tenemos unas últimas 2 láminas que básicamente son simplemente para hacer referencia. Si bien es cierto, los estados financieros bajo NIF mexicanas ya hay normas de sostenibilidad específicas que deben de aplicarse, bajo IFRS no hay normas específicas de sostenibilidad que deben de aplicarse, pero lo que se busca y se tiene este proyecto es que básicamente el IASB está desarrollando un documento en el que, bueno, pues va a estar considerando varios aspectos relacionados con el clima y otras incertidumbres en los estados financieros para que entonces ya se empiecen a incorporar pues las revelaciones requeridas por las IFRS de sostenibilidad. Aún no se ha emitido, estaremos pues dando seguimiento y esperemos que pues para el siguiente webcast los podamos compartir mucho más detalles, pero lo queríamos traer a la mesa como proyecto que existe. Pero esto no quiere decir que no existan revelaciones relacionadas con el clima u otras incertidumbres que ya se requieran de acuerdo con IFRS. Y aquí es importante precisar que ya las mismas normas de alguna forma contemplan el que debemos de tomar en consideración estos aspectos. Y aquí, Juan, ¿qué nos puedes compartir? Y al final también es importante que este material educativo del IASB está disponible para cualquiera que lo quiera consultar, ¿no? Sí, yo rescataría de aquí que el IASB en general tiene el punto de vista de que no hace falta una norma específica, principalmente del riesgo del cambio climático, pero que todas estas que tenemos listadas aquí, dependiendo de la situación que tenga la empresa, en realidad sirve para identificar qué se debe hacer, ¿no? Yo pondría ejemplo el IAS 1, revelación de incertidumbre. Toda compañía tiene que hacer una estimación de empresa en marcha, normalmente también estimaciones y proyecciones a largo plazo, y el entender si el riesgo climático me va a impactar no hoy, pero sí en 5 o 10 años, definitivamente es algo que se debería estar haciendo ya hoy en día, y eso forma parte de lo que yo debería explicar que hago en la preparación de los estados financieros. A veces la duda de todo esto es que cuando agarramos un estado financiero, no dice nada. Y sí se evaluó y el efecto es que no hay nada material, y sí se evaluó y sí hay cuestiones materiales y sí está considerado, pero no está explicado. Y lo que se busca con toda esta iniciativa es que los estados financieros traten de ser un poco más claros en explicar lo que hace cada una de las compañías. Yo igual diría que el IAS 36, indicadores de deterioro, propiedad, planta y equipo, la revisión de las vidas útiles, por la propia naturaleza se entiende que las compañías, las administraciones deberían tener una evaluación. Si no impacta, está bien, no impacta, eso no es una obligación, pero es como tener documentado su conclusión al respecto y qué revelación y de hecho qué parte de los cálculos que se hacen para preparar el estado financiero deberían verse ajustados o afectados por esto. Perfecto, muchas gracias. Pues hemos llegado al final de nuestro webcast. Yo sé, fue bastante información. Este documento o estas láminas van a quedar disponibles para su consulta, donde también incluimos pues varios links que pueden ingresar a diferente material que también puede servir pues para entender un poco a mayor detalle cada uno de estos temas que acabamos de cubrir. Aquí es importante, obviamente, pues estar al pendiente de las normas contables, por lo que les mencioné del impacto en los estados financieros, y pues estar revisando pues los posibles efectos de las normas de sostenibilidad. Esperamos tener un webcast en diciembre para actualizarlos de lo que pues ocurra en la segunda mitad del año y bueno, pues conectar con ustedes. Y como lo comenté en un inicio, a quienes necesitaban tener esos puntos o que quisieran tener los puntos NDPC, de favor, pues, escanear este código QR y allí viene, pues, una pequeña evaluación para que de favor nos ayuden a contestar las preguntas y, pues, esto en combinación con
con su atención al menos de 1 hora 20 minutos, les pueda dar los puntos correspondientes. Entonces, pues, sin más, les queremos agradecer la atención y que pues, nos hayan acompañado en este tiempo. Esperemos que esta información haya sido de utilidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.